¿Cómo están ustedes? ¿Cómo van con los trabajitos? Yo bien, ya está todo hecho para entregar. Bien, bien. Así después más que nada no se les termina juntando todo. A mí me falta todavía, me falta algunas. Bien, tienen que aprovechar como ahora para que después no se le vayan juntando con los otros trabajos. Si no, después se les hace engorroso porque terminan siendo como un montón. O sea, cada uno piensa en que cada dos clases tienen alrededor de unas 15 o 20 preguntitas. Y si ya después se le terminan juntando, no sé, son cada dos clases, pónganle que en la clase 6 terminan siendo como 60 preguntas, cuando si la van haciendo como a poquito se les va haciendo tal vez más práctico. Pero bueno, vayan como de a poquito tratando, así no se les hace tanto, ¿sí? Bien, vamos a arrancar hoy ya con el bebé eh, de afuera de la panza, ¿sí? Todo lo que es el desarrollo normal y el desarrollo patológico. El desarrollo normal de un bebé nacido a término es todo esto lo que se refiere al proceso progresivo y continuo, porque recuerden que el bebé todos los días aprende algo nuevo, en el cual tanto el niño o la niña van adquiriendo todo lo que son habilidades físicas, cognitivas, emocionales y sociales, siempre acorde a su edad. No solo a su edad cronológica, sino también a su edad corregida. ¿Sí? Recuerdan que fuimos hablando de esto, de que hay que siempre tener en cuenta su edad real. Porque puede ser que sea como que pensemos en edad corregida a las más 42 semanas. ¿Sí? El bebé a término es aquel que completó, ¿sí? Las 37 semanas dentro del vientre de la mamá. ¿Qué es lo que hace esto? Permitir contar que tiene la madurez necesaria para adaptarse al medio extrauterino y comenzar su desarrollo de manera adecuada. ¿Qué quiere decir? Que no va a necesitar de estar en neo, ¿sí? Que vamos a estar fuera de lo que es el servicio de hospitalización. Recuerden que antes de las 37 semanas no tenemos desarrollados los pulmones, no tenemos, todavía no abrimos bien los ojos, ¿sí? Recuerden todas esas cositas porque son importantes después para que podamos ir desmembrando a este niño que llega al consultorio. Hay que entender que este desarrollo no es rígido ni idéntico en todos los bebés, sino que sigue una secuencia esperable de logros evolutivos donde cada nuevo aprendizaje se apoya en el anterior, ¿sí? Y también es súper importante comprender que existen variaciones individuales, depende de cada niño en su contexto social, familiar, vincular, entorno cultural, alimentos, cuidados, ¿sí? Porque son fundamentales en los años de vida de todos los niños, en línea general. Entre los desarrollos normal de un bebé nacido a término, dentro del área motora, ¿sí? Es todo lo que se manifiesta de forma progresiva y siguiendo dos leyes principales. Lo cefalocaudal, que cefalocaudal quiere decir de la cabeza a los pies, y próximo distal. Es importante que aprendamos estas palabras porque luego en las evaluaciones vamos a hablar de estos términos. No vamos a decir de cabeza a los pies el niño gatea de manera normal. No, hablamos de céfalo caudal. Y próximo distal es desde el centro del cuerpo, quiere decir que es desde la línea que divide a la mitad al cuerpo de manera vertical, ¿sí? Del centro del cuerpo hacia las extremidades. Tranquilas que la semana que viene vamos a ver algo de anatomía para que todas estas palabras, incluso cuando hablamos de cúbito, cúbito externo, todo lo podamos hablar en términos correctos, ¿sí? Cuando un niño nace de a término, lo que tenemos en particular es esto que presentan los movimientos de los reflejos arcaicos, que eran los que vimos en la clase anterior.
¿sí? Tienen que aparecer todos los reflejos arcaicos en tiempo y forma. Succión, prensión, moro. Y progresivamente adquirir el control cefálico. Recuerdan que cefálico es cabeza. Luego también lo que hace es lograr voltearse, sentarse, gatear, hasta finalmente caminar. Y los movimientos pasan de ser involuntarios, que eran todos los reflejos arcaicos, a voluntarios y coordinados. Dentro del área cognitiva, ¿sí? El bebé responde a estímulos sensoriales desde el nacimiento, reconoce voces, especialmente la de sus cuidadores, desarrolla la permanencia del objeto, o sea, comprende que los objetos siguen existiendo aunque no los vea, y explora mediante la manipulación y el juego. En el área del lenguaje, incluye tanto la comprensión como la expresión. Inicialmente, ¿cómo se comunican los bebés al principio? ¿Cómo creen que se comunican? Un bebé recién nacido tiene hambre. ¿Qué hace? Hola. Llora. El primer estímulo sensorial que tienen de comunicación es el llanto. Luego aparecen los sonidos guturales, luego aparecen los balbuceos y por último las vocalizaciones. Reconoce su nombre, comprende palabras simples antes de hablar y posteriormente emite sus palabras con una intención comunicativa. En el área socioemocional, que está vinculada a todo lo que es el vínculo afectivo y la interacción de otros, establece apego con sus cuidadores principales. Hablamos de cuidadores principales porque no siempre los cuidadores principales son mamá y papá, ¿sí? Biológicos. Puede aparecer una tía, pueden aparecer abuelos, niñeros, ¿sí? Son todos estos cuidadores que están al 100% brindando tiempo de calidad a este niño o niña, ¿sí? Sonríe socialmente, responde a estímulos afectivos, expresa emociones básicas, placer, malestar, miedo y busca interacción y contacto. Dentro del área sensorial, que es de hablar de esto desde los sentidos, tacto, gusto, olfato, oído, el bebé utiliza sus sentidos para conocer el mundo. Por ejemplo, la visión, como les comentaba las clases anteriores, al principio es borrosa, ¿sí? No distingue colores, es todo luces y sombras, y a medida que van avanzando el tiempo mejora progresivamente. El oído está bien desarrollado desde su nacimiento. El tacto es fundamental para la regulación emocional. Vieron que muchas veces los nenes lloran y automáticamente cuando se los pone en el pecho, o por ejemplo, no logra dormirse a la noche, empieza a ser medio quisquilloso y lo ponemos en el pecho dormidos en posición fetal sobre el pecho de mamá o papá desnudo y el bebé automáticamente se relaja, ¿sí? Porque nos ayuda a regular emocionalmente. Y el gusto y el olfato también están presentes y activos desde el momento del nacimiento, ¿sí? Pero también puede aparecer un desarrollo patológico en un bebé nacido término, que se refiere a la presencia de alteraciones, retrasos o desviaciones en la adquisición de habilidades esperadas para su edad en una o más áreas del desarrollo, ¿sí? Pueden ser de origen biológico, ambiental o multifactorial y pueden manifestarse desde el nacimiento o aparecer durante los primeros meses o años de vida. A diferencia del desarrollo normal, existe una progresión continua y organizada de logros evolutivos. En el desarrollo patológico lo que sucede es que aparecen interrupciones, ¿sí? De repente dice mamá, papá, agua y de la nada dejó de hablar. Gateó normalmente y por alguna razón, sí, que puede ser, como dijimos antes, biológico, ambiental o multifactorial, no logra caminar hasta los 2 años, ¿sí? Pero aparece como interrupciones o estancamientos o adquisiciones atípicas, ¿no? No de la manera normal que se esperaría y abruptamente, no es que es algo que va en ascendencia, aparece, ¿sí? Dice, hola, acá estoy. Y que requieren esto de la evaluación e intervención temprana. Entre las características, por ejemplo, del desarrollo patológico, en el área motora aparece la hipotonía, que es el bajo tono muscular, o la hipertonía, que es la rigidez. Tranquis, que estos en particular lo que son patologías
Ahora las vamos a ver por arriba porque después las vamos a ver separadamente. Porque estas son las razones por las cuales llegan a nuestro espacio y las razones por las cuales tenemos que evaluarlo y luego determinar tratamiento. Retraso en el control cefálico, que es esto de no lograr sostener la cabeza. Dificultades para voltearse, sentarse, gatear o caminar. Y movimientos asimétricos o pocos coordinados. Y también esto que hablamos la semana pasada, ¿no? La persistencia de reflejos primitivos más allá de la edad esperada. Luego tenemos el área cognitiva, en donde aparece la escasa respuesta a estímulos del entorno, dificultad para explorar o manipular objetos, que uno puede venir de la mano del otro. Por ejemplo, si tiene hipotonía, que es bajo tono muscular, que habla mucho de la fuerza, o si tiene hipertonía, que es la rigidez de los músculos, de repente en el momento de agarrar la mamadera no la va a poder agarrar, o la va a agarrar y no la va a soltar, o no va a tener la fuerza en sus manitos para sostenerla y llevársela a la boca, ¿sí? Entonces no puede explorar y manipular objetos. Algunas de estas situaciones pasa esto de la falta de curiosidad o interés por el ambiente y el retraso en la adquisición de la permanencia del objeto, ¿sí? Luego tenemos lo que es el área del lenguaje, que es donde aparece el llanto débil o poco variado, no llora, le pasa de todo y el bebé no llora, no logra comunicarse, ausencia o escasez del balbuceo, no responde a sonidos o a su nombre y retraso en la comprensión y o expresión verbal. En este es como, en cuanto a lo comunicacional, también después hay que dividir lo que puede ser una ausencia de expresión en el lenguaje o entiendo el lenguaje pero no lo puedo reproducir o que aparezca simultáneo. No lo puedo expresar, no lo puedo comprender y por ende termino aislado, ¿sí? En cuanto al área sensorial, también aparece la hiporrespuesta a estímulos, ¿sí? Esto de que me sobreestimulan, los sonidos, luces, contacto físico, dificultades en la integración sensorial y reacciones inusuales ante estímulos cotidianos. Nosotros solemos hacer la evaluación neurosensorial, ¿sí? Luego lo vamos a ver más adelante, además del Bailey, que es como el neurocognitivo de las primeras infancias, hacemos las evaluaciones sensoriales. Estas igual para poder aplicarlas tenemos que realizar un curso paralelo, ¿sí? Porque tiene una matriculación extranjera. Pero se puede adquirir la información para poder, en caso de realmente necesitar esa evaluación, poder derivarlo si alguna de ustedes no realiza luego los otros cursos, ¿sí? Eso más que nada si nos queremos desarrollar en el área, todo en el área de consultorio. Luego tenemos todo lo que son los factores asociados al desarrollo patológico, que puede estar relacionado con complicaciones durante el embarazo, durante el parto o el posparto, alteraciones neurológicas o genéticas, infecciones congénitas, déficits sensoriales como la audición o la visión. Vieron que por eso es súper importante realizar la audiometría, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con el fondo de ojo. Entornos con escasa estimulación o situaciones de vulnerabilidad. Un niño que no se alimenta bien, un niño que vive en alguna situación inhóspita, cerca de bacterias, ¿sí? Puede alterar a todo lo que es luego su, su desarrollo normal, por así decirlo. Porque es importante la detección y la intervención temprana cuando es un niño recién nacido, porque previene la profundización de las dificultades, favorece la plasticidad neuronal y cerebral, potencia las capacidades del niño o niña y acompaña a la familia en todo lo que es el proceso del desarrollo. Luego vamos a ir dividiendo al bebé en trimestres. Por ejemplo, tenemos el primer trimestre de vida, que son de los 0 a los 3 meses. Lo normal que un niño o niña debe presentar es el perfeccionamiento visual en todas las direcciones. ¿Qué quiere decir esto? Que el bebé comienza a distinguir objetos, personas en movimiento y los sigue en una trayectoria normal. O sea, ¿qué quiere decir? Que el bebé, a medida que va creciendo, distingue el objeto, tal vez no distingue sus formas, pero sí lo sigue con la mirada.
Vieron que a veces a los bebés, incluso a los 3 meses, uno se pone delante de ellos y si se mueve el bebé como que sigue con los ojos. Todavía no con toda la rotación de su céfalo, pero sí sigue con la mirada. Tal vez no distingue qué es lo que está siguiendo, pero distingue con la mirada. Es más, por eso le llama la atención los globos colgados, los sonajeros, porque entre luces y sombras comienza como a distinguir que hay algo ahí. Aparece la sonrisa social, que es esta presencia de una sonrisa a la cara humana, ¿no? Al rostro humano cuando aparece delante del bebé. Aparecen los balbuceos no imitativos, que es todo esto de emitir sonidos guturales, ¿sí? El gu, gu, todos esos ruidos más de poder sacarlos desde la garganta, que solo está practicando y escuchándose a sí mismo. Habitualmente nosotros jugamos aquí una conversación, ¿sí? En la primera infancia, en el primer tramo, pero solo está adquiriendo la noción de que él también puede emitir sonidos. También desaparece el automatismo, ¿sí? La liberación de manos y miembros superiores. Es cuando empieza a reconocer su mano como parte de su esquema corporal, la mira, la abre, cierra, mueve sus dedos, le habla, la reconoce no solo por la vista, sino que se la empieza a llevar a la boca. Cuando no solo se mete el dedo para chumar, sino que se mete toda la boca y empieza como esto a poder controlarla. Uno se la quiere abrir y él la mantiene cerrada ahí y estamos ahí como luchando para que abra, ¿sí? Sostiene y mira lo que se le pone en las manos, ¿sí? Al formarse la misma, o sea, el esquema corporal dentro de la estructura de reconocer su mano, empieza a reconocer que todo lo que puede tomarlo con las manos lo puede dejar permanecer ahí, ¿sí? Ahí es cuando también agarró el mantel y lo tiró y estamos como soltar el mantel y no lo quiere soltar. También empieza la aparición del sostén cefálico, que quiere decir que puede levantar su cabeza estando en posición prono, ¿sí? Que es esta la de el principio del gateo. Em, y que también la puede sostener en posición vertical, o sea que parece los perritos cuando se levantan y extienden un poco, no solo la cabeza, sino todo lo que es la parte del tórax. Incluso cuando los alzamos a UPA, todo está flojito, pero la cabeza la puede mantener erguida, ¿sí? ¿Qué sucede y qué es lo que nosotros tenemos que tomar como alerta en esta etapa? Lo que denominamos patológico. Es cuando no aparece la sonrisa social, cuando alguien se acerca para hablarle y no sonríe, ¿sí? También cuando no aparece este seguimiento ocular, cuando le ponemos un sonajero a aproximadamente 15 centímetros de sus ojos o algún elemento a 15 centímetros de sus ojos y no lo mira, no lo sigue visualmente. Llora excesivamente, no se tranquiliza ante la satisfacción de sus necesidades, tiene una movilidad normal, presenta movimientos poco comunes, ¿sí? Espasmos en el cuerpo o rigidez. El pulgar es abducido, ¿sí? Lo tiene entre los deditos y no lo saca, tampoco se lo chupa. La ausencia del sostén cefálico, o sea, no puede mantener erguida su cabeza y puede aparecer la hipertonicidad. Luego pasamos al segundo trimestre del bebé, que es de los 3 a los 6 meses, en donde aparece el gorjeo, todo el balbuceo. Y el bebé responde al gorjeo a lo que el adulto le habla. Entonces parece que tenemos una ida y vuelta de conversación. Empieza a jugar con su cuerpo, dedos, manos a la boca, continúa toda su exploración corporal, entonces chupa su mano, sus dedos, y es cuando comienza a aparecer esto de que conoce otra extremidad, que son los dedos de los pies. Entonces ya empieza como a sentarse o estar acostado y llevar su pie a la boca, porque desde ahí es donde explora. Entonces cuando empieza a chuparse el dedo gordo del pie. Empieza a tomar la ropa, ¿sí? Telas, muñecos, comienza a descubrir las texturas de los elementos que caen bajo esto, la prensión, el tomarlo y apretarlo. Aparece la aproximación bimanual al objeto, o sea, antes teníamos una sola mano, que era la que utilizábamos, y ahora utilizamos ambas manos y aproxima todo para llevárselo a la boca.
Primero reconocen por la boca y luego lo reconocen por la vista. ¿Sí? Están en la etapa oral de su desarrollo. Descubren el mundo desde llevarse toda la boca. Luego tenemos todo lo que es el alcance del objeto, el moverse, ¿sí? El bebé empieza a estar desde cúbito prono, ¿sí? Cuando hablamos de decúbito prono, a ver si tengo al bebé acá. O sea, el decúbito prono ventral es cuando está acostado boca arriba, ¿sí? El decúbito, boca abajo, digo, cuando está como en la posición próxima al gateo. Acuérdense, decúbito prono igual a boca abajo, cabeza para abajo. Si les digo decúbito lateral es hacia el costado, está acostado de lado. Y si les digo decúbito supino es que está acostado boca arriba, ¿sí? Como para que más o menos vayan hilando las palabras, hasta que veamos bien todo lo que es anatomía. El bebé, si pasa a estar de decúbito prono, que es cabeza abajo, a decúbito supino, que es cabeza arriba, con ayuda, ¿sí? Es una patología, es una alerta. Porque a esta edad de los 3 o 6 meses, el bebé da esta voltereta sola, ¿sí? Y empieza el inicio de la sedestación, que es cuando comienza a desarrollarse todo lo que es el sentarse con apoyo. Aún no nos sentamos solos, pensemos que tenemos 3 a 6 meses. Comienzo esto de sentarme de a poquito con apoyo, ¿sí? Me agarro de la mano de mamá, de papá, del cuidador, o me empiezo a estirar hacia una almohada y empiezo a tratar de permanecer sentado. A los 6 meses ya me tengo que sentar solo. Luego tenemos lo que es el paracaídas lateral, que es este reflejo que vimos, es el modo avión, que es cuando me estoy por caer, busco la manera de caer sentado. Empiezo a descubrir cómo poner parte del cuerpo para poder sentarme. Y tenemos la localización del sonido, ¿sí? Empiezan a detectar el sonido y buscarlo con la vista. Ya no es solo seguir la mirada de objetos por así a lo loco, y también aparece todo lo que es lo patológico, ¿sí? Acá es donde la hipertonía y la hipotonía empieza a hacer más ruido. ¿Por qué? Porque el bebé tiene que empezar a sentarse, tiene que empezar a moverse. Y la hipotonía hace que no tengan fuerza muscular y la hipertonía hace que esté más duro. Entonces todo lo que es movimiento de cuello, de tronco, de mantener la cabeza levantada o está muy flácida, ¿sí? Como una gelatina o está rígida que lleva como a contracturas musculares y no poder moverlo. También aparecen las alteraciones en las simetrías en caso de como alertas patológicos. Es esto de no utilizar ambas manos por igual. ¿Sí? Capaz que solo movilizamos una mano para agarrar cosas y la otra queda o hiperrígida o hipertónica. ¿Sí? También está la permanencia de reflejos primarios que ya te tendrían que haber finalizado en el primer trimestre, como el de succión por inercia, este de que si le paso la manito por abajo de la pera que busque. ¿Por qué? Porque ya ahora en teoría tiene que visualizar los objetos, ¿sí? La ausencia o sea, de sentarse con apoyo, ¿sí? Que no pueda a menos que mamá y papá lo sienten o el cuidador. Pero viene de la mano esto de la alteración tónica, la ausencia de presión voluntaria, de empezar a agarrar cosas y sostenerlas para descubrirla, sino que lo agarra por la misma inercia de los movimientos como un reflejo, el reflejo de prensión arcaico y no porque quiero movilizar el objeto, y la ausencia de sedestación de la búsqueda de sonido. ¿Sí? Seguimos con esto de buscar manchones y no ir con la mirada voluntariamente. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien, seguimos con el tercer trimestre, que es el bebé entre los 7 y los 9 meses. Empiezo a elegir con quién quiero UPA. ¿Vieron esa etapa en donde lo agarra una abuela y el bebé está feliz y aparece una tía y el bebé empieza a llorar a lo loco? Porque empiezan a descubrir lo que es la empatía.
la empatía selectiva, en donde elijo qué personas me siento bien y cómodo. No es por algo de que me hagan, sino por olores, por todo lo que tiene que ver con los sentidos. Este olor me es más agradable. A veces ustedes si comparten, ¿vieron cuando queremos empezar a sacar al bebé de la cama que dicen, che, poner una remerita al osito? Y lo mismo sucede a cuando alguien quiere alzarlo, si comparten perfumes de mamá o si es alguien que tiene algo característico que me genera agrado desde algún sentido. Del tacto, el gusto, el olfato, suelen tener como esa preferencia, aparte de la simpatía, ¿no? Empiezan con la prensión manual e inicio de pinzas, que es cuando empiezan a usar el brazo, manos y dedos, pero de manera separada, ¿sí? Empiezan a hacer la prensión palmar y lo que logran es la liberación del pulgar y el índice, dejando esto como el arrastre o la mano en forma de pato, bien con los dedos abiertos. Empiezan a jugar con juguetes. ¿Cómo? No es que juegan de manera simbólica, sino que se lo llevan a la boca, explorando los juguetes, o golpeándolo. Otro que hacen mucho los bebés en esta etapa es lo tengo, ¿sí? Y lo tiro, ¿sí? Que es esto de empezar a buscar el juego a través de la permanencia del objeto. Vieron que no se cansan tienen un vaso en la mesa, lo tiran al piso. Luego uno lo lleva y lo vuelve a tirar al piso, ¿sí? Es esta manera de comenzar a explorar. Oral, visual, los golpea, los tira, empieza a recorrer la vista de la trayectoria del objeto cuando cae. También otro es el que les gusta mucho, el ¿dónde está? Acá está. Y es que estamos atrás de una sábana y es porque esto de descubrir que hay algo aún cuando no lo veo. Empieza el balbuceo imitativo, el monosilábico, ¿sí? Empiezan a repetir como palabras. Pa, ma, va, va, gua, gua, que es donde salen luego las primeras palabras, mamá, papá y agua, que habitualmente son las primeras palabras significativas que se incorporan al lenguaje. Empieza la sedestación sólida, que ya logra sentarse sin apoyo, las reacciones paracaidistas. ¿Qué quiere decir esto? Que se cae y logra poner las manos y no se da la cara con el piso. Empieza a apoyarse, ¿sí? Con sus dos pies, pero con apoyo. ¿Qué quiere decir? Que logran pararse y sostenerse un ratito parados y me siento. Pero siempre con apoyo de un adulto, de agarrarse de mesas, sillas, y tiene casi al final de los 8 meses y principio de los 9 los desplazamientos laterales. Comienza a caminar de costado, agarrándose de cosas, ¿sí? Ya aparece el gateo como forma de traslado. Puede ser no gateo tradicional, la cuadrípeda, el reptado. Vieron que había algunos que arrastran el trasero y una pierna está flexionada y con la otra en modo gateo. Sí, pero empieza esto del traslado. ¿Qué cosas son las que me hacen ruido, lo patológico? Es cuando empieza a haber, por ejemplo, un aumento del tono muscular o reflejos hiperactivos en las piernas y los pies, ¿sí? Que muchas veces ya empiezan a verse como un reflejo de problemas de los nervios motores del cerebro, la hipotonía del tronco, que es esto del sostén, está todo flácido, la ausencia de la pinza manipulativa, la sedestación sin apoyo, la ausencia del lenguaje de los monosílabos, ¿sí? Esos son como los alertas más grandes que aparecen en ese trimestre. Luego tenemos el cuarto trimestre, que es antes del año del bebé, en donde aparece, por ejemplo, el señalar con el índice. Cuando quieren algo ya empiezan a señalar, que es una de las intenciones comunicativas que aparecen en la primera infancia. La pinza digital es cuando empiezan a agarrar todos los objetos con los deditos. Vieron que cuando empiezan a comer, antes agarraban con todo el puño y se mandaban toda la boca. Ahora de repente un pedacito de carne lo empieza a agarrar con el pulgar y el índice, ¿sí? También aparece la permanencia de objetos, descubre objetos, ya sabe que los objetos que no ven siguen existiendo y los buscan en los lugares posibles. También, por ejemplo, es donde empiezan a esconder cosas. Che, desapareció el control, seguro el bebé lo escondió. Che, desapareció el peine, seguro el bebé lo escondió. Y que seguramente si jugamos con el bebé a ¿dónde está el peine? Va y lo busca porque comienza a recordar dónde escondió las cosas o dónde las vio por última vez.
Empieza a tomar cosas, tirar de la cinta, usar elementos. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene la capacidad de tomar un elemento, soltarlo y tomar otro, ¿sí? O pasarlo de una mano a la otra. Cuando empiezan con esto de jugar con la pelota, por ejemplo. Empiezan con las imitaciones corporales, donde aparecen las canciones con mímica. Saco una manito, el hola, hola, todas las imitaciones que comienzan al estilo Luli Pampín, el chuchuá, donde ven la canción, la imitan con el cuerpo, porque la primera herramienta que tienen para comunicarse es la intención comunicativa corporal. Nosotros aprendemos a comunicarnos primero por el cuerpo. Es más, hasta el día de adultos nosotros tenemos más comunicación analógica, un 70%, que es hablamos a través de gestos, movimientos corporales o conductuales, que lo que decimos realmente en palabras, ¿sí? Entonces empieza desde ese tiempo. Tenemos la relajación prensora, ¿sí? Pueden soltar un elemento de otro lugar o espacio donde quieran. Es como ya se vuelven la garrita de la maquinita. Agarro un peluche y lo llevo hasta el sillón. Agarro mi mantita y la llevo hasta la cama, ¿sí? Empiezo como a mover esas cosas. Empieza el balbuceo imitativo prelingüístico, ¿sí? Y inicia su carácter. Aparece su personalidad, la oposición. Es más, en algunas oportunidades que ya aparece este balbuceo prelingüístico del sí y el no, si de repente le decimos, vení, ponete el pañal, no, o no, 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 o hacen con el dedito no, ¿sí? Empiezan a desafiar y aparece la bipedestación, que es esto de lograr pararse sin apoyo y habitualmente empezar a dar sus primeros pasos. ¿Cuáles son los primeros signos de alerta? ¿Sí? Lo patológico. Cuando no hay ausencia de la bipedestación, con apoyo y sin apoyo. ¿Sí? La manipulación repetitiva, torpe, asimétrica, tiene movimientos repetitivos, no agarra correctamente los objetos o se le dificulta, o agarra y se le caen de la nada. ¿Sí? Presencia de movimientos involuntarios, como todos estos reflejos arcaicos que todavía no se fueron. No repite los sonidos que oye, empatía pobre, ¿sí? No reacciona ante las ausencias o despedidas de personas que comparten mayor tiempo con él. Súper importante esto, ¿no? Algo que trabajamos mucho en las terapias es esto de, mira, mamá se va, papá está acá, o el abuelo, mira, a la abuela hay que decirle chau, para empezar este reconocimiento de alguien está conmigo o alguien no está conmigo, ¿sí? Cuando me despido, porque ahí es lo que va a empezar a moldear mis rutinas, ¿sí? ¿Por qué es importante todo esto de detectar lo patológico en el primer año de vida? Porque el primer año de vida podemos empezar a estimularlo, ¿sí? Em, no quiere decir que luego no podamos hacerlo, pero tenemos más herramientas em, que luego, ¿sí? Si aparecen las pinzas, puede detectar si es algo neurológico, biológico. Es fundamental porque es cuando el cerebro empieza a mostrar su mayor plasticidad, ¿sí? Tienen el momento más capaz de poder reorganizarse, adaptarse, generar nuevas conexiones a partir de nuevas experiencias. A medida que esto avance, la plasticidad neuronal comienza a aprender a desarrollarse con un elemento más tardío, ¿sí? Entonces, la detección precoz lo que nos ayuda es aprovechar esta plasticidad neuronal, la plasticidad cerebral, ¿sí? Favorecer la adquisición de habilidades, compensar funciones alteradas y comenzar a prevenir las secuelas más complejas. Si yo en el segundo trimestre me doy cuenta de que no logra la bipedestación con apoyo, ya voy a comenzar a trabajarlo con él, generando masajes en sus piernas, trabajos con kinesiología, para que genere masa muscular, si es algo neurológico, si es algo en que no hay estimulación, ¿sí? Poder entender que si su trastorno o retraso es por algo neurológico, biológico, social, de falta de estimulación, vincular, y desde prevenir esta cronicidad, la puedo profundizar con tiempo, ¿sí? Ver qué
otras áreas de desarrollo pueden aparecer en efecto cadena. Y desde ahí, si yo puedo modificar este efecto cadena, puedo propiciar a que aparezcan menos limitaciones en las etapas que siguen, ¿sí? Mejorar el pronóstico del desarrollo, que pueda alcanzar su máximo potencial, desarrollar autonomía, mejorar su calidad de vida y también poder brindar herramientas a las familias. Porque muchas veces tal vez, no sé, es una sobreestimulación de que no logra seguir con la vista porque está sobreestimulado de colores por un exceso de pantallas. Entonces, hablar con la familia para poder brindar herramientas acorde a lo que está aconteciendo en este niño. Entonces, brindo herramientas a los cuidadores, disminuyo la ansiedad y la incertidumbre de no sé por qué llora tanto, qué es lo que le está pasando. También esto de favorecer vínculos más saludables y adecuados. Hace un tiempo, no sé qué película es, pero hace poco la volví a ver en la tele. em, que era un nene que no lloraba, no lloraba, no lloraba, pasó como desapercibido, no lloraba, no lloraba, no lloraba, la familia lo tomaba como, ay, es un nene re tranquilo, pasó el tiempo, hasta que aproximadamente a los 9 meses de vida van a un concierto, porque su papá era músico, y el bebé ni se despierta en el momento de mayor tumulto de música, no llora, no se asusta, y de repente ahí la mamá empieza a decir, ¿por qué? ¿Por qué solo reacciona a mi tacto? El bebé tenía respuesta social, miraba, todo, pero no lloraba. Y la realidad es que ante esos alertas empieza a hacerle estudios y el niño era sordo, no escuchaba. Y no escuchaba porque en un momento, en su primera infancia, en los primeros 3 meses de vida, había tenido meningitis que le había afectado neurológicamente y había complicado el sentido de la audición, ¿sí? Y era algo como que en el momento decimos, bueno, no lloras, re tranquilo, pero el bebé tiene que llorar. El bebé tiene que expandir sus pulmones, el bebé tiene que oírse a sí mismo, porque de ahí descubre el lenguaje. Y parece como que nosotros decimos, bueno, ya está, no lloró, o esto de no lloró al nacer, y como que lo suprimimos como algo normal o algo que nos relaja, y detectar estas pequeñas cosas, ¿sí? En tiempo y forma, porque piensen, si lo hubiesen detectado a los 3 4 meses, el bebé ya podría haber tenido una intervención. ¿Por qué? Porque los, los huesos del oído están más flácidos, más blandos que cuando yo tenía 9 meses y las cirugías comienzan a tener más riesgo. Entonces, por eso es importante todo lo que tiene que ver con la detección temprana, ¿sí? Hacerle un trabajo específico a ese niño y también ver si tenemos que abrir a un trabajo más interdisciplinario. Porque, por ejemplo, en este caso, este niño que era sordo, no solo iba a necesitar la estimulación temprana, sino que tiene que aparecer un otorrino, tienen que aparecer estudios clínicos, tiene que aparecer luego la estimulación del lenguaje, hay que ver si no necesita adaptaciones curriculares, o sea, viene todo un trayecto en donde aparece un trabajo interdisciplinario, ¿sí? Entonces, es importante esta detección temprana de signos patológicos porque posibilita esto de intervenir en el momento de mayor plasticidad cerebral, en donde podemos detectar y prevenir dificultades que tienen consecuencia luego a otras partes también, ¿sí? Y de actuar a tiempo no solo impacta en este niño o en esta niña, sino también en todo en su entorno familiar porque promovemos mejores momentos de vínculo, a etapas del desarrollo y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda, consulta? Bien. Aparte del material de hoy, les voy a pasar un libro, ¿sí? No es obligatorio que lo vean, que lo lean, que lo impriman. Sí sirve mucho de material de apoyo si el día de mañana ustedes quieren trabajar en el área de consultorio, ¿sí? Sí tiene terminologías más específicas, todo lo que comprende a hablar con respecto a decúbito superior, cefalocaudal. Igual la semana que viene, antes de seguir ahondando en el primer año de vida en adelante, vamos a ver lo que es anatomía, ¿sí?
todo lo que es el esquema corporal, porque el niño en su primer año de vida se comunica más con el cuerpo que con las palabras. Recuerden que en los niños, ¿sí? Cualquier niño, aparece el lenguaje fluido a partir de los 2 años y medio. Antes de eso son palabras sueltas, hay mucha comunicación con su esquema corporal. Y si nosotras no podemos acompañar en este primer año de vida en todo lo que es la hipertonicidad, hipertonicidad, la rigidez física, nos es complejo. Pero para poder saber qué es lo que tenemos que estimular, ya sea con masajes, con juegos, y si tiene que aparecer un kinesiólogo, detectar estas cuestiones, tenemos que saber bien cómo está conformado el cuerpo humano, ¿sí? Así que vamos a ver todo lo que tiene que ver con anatomía. Es media pesada, chicas. Yo les aclaro que la semana que viene sí va a ir con PowerPoint porque tenemos que ir aprendiéndonos las diferentes partes del cuerpo para poder saber cómo acompañar. Porque, vuelvo, antes nos decían, che, lo céfalo-caudal, a mí me pasaba, me decían, che, poné al niño en céfalo-caudal cúbito supino lateral. Y era como, ¿qué? ¿Cómo pongo qué hago con el bebé? No, que lo pongas acostado de cabeza a pies, de costado, o sea, quiere decir acostado, boca arriba y luego moverlo lateralmente. O de cúbito superior prono. ¿Qué es eso? No, que lo pongas acostado, pero mirando boca abajo. Entonces, van a venir, trabajamos interdisciplinariamente con un pediatra y nos habla así, es como, ¿qué hago con el bebé? O sea, lo pongo de cabeza en el lavarropa. Entonces es importante que vayamos utilizando esa terminología. Más que nada para las cuales, para si ustedes en algún momento, alguna de ustedes decide trabajar en consultorio. Sí, es como una herramienta para luego trabajar en todo lo que es en el ámbito educativo, talleres, no vamos a utilizar esta terminología. Pero si trabajamos en consultorio y más en consultorios interdisciplinarios, sí necesitamos saber cómo está armado todo el cuerpo humano y cómo se va a ir desarrollando. ¿Sí? Bien, hasta ahí alguna duda, consulta. Sí, lo que les voy a pedir para la semana que viene es que ya tengan, busquen la que más les guste, una imagen de un esqueleto completo. ¿Sí? Y después hay otra que les voy a mandar, que les voy a decir, y se las voy a pasar ahora para que la impriman, para que podamos ir viendo los ejes laterales, cómo se divide el cuerpo para poder hablar sobre el cuerpo, los ejes transversales, ¿sí? Así a medida que lo vas moviendo, lo van marcando y lo van pudiendo comprender más, ¿sí? Así que recuerden, una impresión del esqueleto y luego otra que va a ser del plano general del cuerpo humano que se las voy a pasar para que podamos marcar los ejes. Nos vemos la semana que viene y cualquier cosita me escriben, chicas. Dale, dale. Dale, ahí nos vemos. Chau, chi.